Bien. Estaba yo aquí hablando de, por ejemplo, cómo analizar eventos aleatorios, ¿ok? A través de la función de distribución acumulativa. Supongamos que nos plantean el siguiente evento. Que X sea menor o igual que 5,1, ¿verdad? ¿Eso a qué sería igual? Eso sería A igual la a qué, probabilidad, a la probabilidad de x menor o igual a 5. pero vamos a expresarlo en Ok. términos de funciones de distribución acumulativa. ¿Cómo se escribiría Ok. eso? F F mayúscula, mayúscula. ajá, F mayúscula sub X. Exacto. ¿Y qué coloco aquí en el Quinto. argumento? El 5. El 5, ¿cierto? ¿Por Exacto. qué? Porque por definición, todo valor que yo evalúe en una función de distribución acumulativa es equivalente ¿a qué? A que yo esté evaluando la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese valor que está allí. Correcto. Por supuesto, ese valor A tiene que estar, por supuesto, contenido dentro del conjunto de valores que toma la variable aleatoria. ¿Ok? En este caso, ¿por qué lo aproximaríamos hasta 5? Porque el 5,1 que estaría como por aquí, si nosotros asumimos esto como una recta real, ¿verdad? Está por acá, pero entonces, ¿cuáles serían los eventos que sí son posibles? Que sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4 y que sea 5. Si contemplamos el 5,1, ¿qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar que esta probabilidad de este valor en específico es 0. Pero todas las demás no. Van a ser no nulas porque sí existen dentro de lo que es el conjunto de valores que toma la variable aleatoria. Entonces, si lo expresamos como función de distribución acumulativa, sería de esta manera. Hasta Claro. 5, hasta 5. Porque definirlo como hasta 5,1 pierde sentido. ¿Ok? Pierde sentido porque no existe ese valor en la Esa variable. x dentro de nuestro intervalo. Ese valor no está contemplado exactamente. ¿Ok? Fíjense otras cosas, otros tratamientos que nosotros podemos hacer con la notación de función de distribución acumulativa. Si, por ejemplo, nos piden analizar la probabilidad de que X esté comprendida entre, o por ejemplo, a ver, vamos a ver si lo pinto mejor porque ya el pulso me está fallando aquí. Supongamos que definimos este evento, dos puntos. A ver, 2 menor o igual X menor que 5. Nos piden hallar la probabilidad del evento A. ¿Correcto? ¿Cómo lo haríamos en términos de función de distribución acumulativa? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo escribo? Fx mayúscula de 4. Evaluada en 4, correcto. ¿Qué más? Este, menor, ya, de 2 en adelante. Menos f mayúscula de x evaluada en 1. Ah, muy bien. ¿Lo vieron, no? ¿Por qué se evalúa en 1? Porque tengo que quitar el 0 y el 1. Claro, porque a nosotros, si a nosotros nos interesa evaluar entre 2 y 5, ¿verdad? Realmente es en 2, incluyendo el 2, ¿verdad? ¿Cuáles serían las variables que a nosotros que estarían dentro de este intervalo? El 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Exacto. Entonces, si nosotros queremos evaluar esto, sería evaluar la función de distribución acumulativa evaluada en 4, que sería la suma de estas probabilidades completas en 4. Y después a eso tenemos que restarle ¿qué cosa? Las probabilidades, ¿ok? Que se acumulan no hasta 2, sino hasta 1. Este y este. Y por lo tanto, si nosotros a la suma de 0,005 hasta 0,2 le restamos la suma de 0,005 hasta 0,1, nos va a dar entonces como resultado el valor de probabilidad correspondiente
a este evento que está aquí. Este evento que está aquí, ¿ok? Esta probabilidad es equivalente a que nosotros sumemos el valor de probabilidad en la función de masa evaluada en 2 más la función de masa evaluada en 3 más la función de masa evaluada en 4. ¿Ok? Entonces fíjense cómo podemos relacionar una probabilidad con una función de distribución acumulativa y con una función de masa. ¿Ok? Cuando la variable es, por supuesto, discreta. ¿Se entendió esto? Recuerden que esto que está aquí ahora ya no lo vemos como una probabilidad, sino como valores de función de masa. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Ajá, la suma de esta parte ya la vimos. Nos habíamos quedado en los lotes defectuosos, definimos esta probabilidad, vimos estos eventos equivalentes, continuamos. Ajá. Veamos algunas observaciones referentes a la definición de una función de distribución acumulativa de probabilidades. Primero, para denotar esta función se usará la letra mayúscula F, F mayúscula, ¿ok? No vamos a procurar reservar siempre el uso de la F mayúscula para esa función, para la función de distribución acumulativa. Como parte de la nomenclatura se colocará como subíndice el nombre de la variable aleatoria. Es el mismo tratamiento que contemplamos para la función de masa. Para distinguir dos funciones de masas que obedecen a variables aleatorias distintas, bueno, simplemente las distinguimos por el subíndice. Si una variable es x y la otra es z, entonces tendremos f mayúscula de sub x y f mayúscula sub z para poder diferenciar una de otra. Es común usar el término función de distribución acumulativa o simplemente función de distribución para no hacer tan larga la expresión. Es importante recalcar que el valor extremo superior del intervalo al que se le va a calcular la probabilidad pertenece al intervalo. Es decir, dicho en otro modo, nos estamos refiriendo a eventos de x, es decir, que la variable sea menor o igual, pertenece al intervalo. La función de distribución nos da como resultado también un valor de probabilidad. ¿Okay? Entonces son también probabilidades. ¿Okay? Pero son probabilidades de la acumulación de eventos. La forma de representarlos gráficamente es bien curiosa. ¿Okay? Fíjense que cuando se trata de variables de tipo discretas, ¿okay? Números naturales, ¿okay? Fíjense que se recurre a la forma escalonada. ¿Okay? Esta sería la forma escalonada de la función de distribución. ¿De quién? Del ejemplo que hicimos hace poquito. Este ejemplo que hicimos acá de los números de lotes defectuosos, que definimos esta función de masa, ¿verdad? Esta es la función de masa. Si nosotros generamos la función de distribución acumulativa, sería bien sencillo. Sería simplemente f, vamos a ver si la puedo pintar por acá, f de x y el valor de x, ¿verdad? Este es bien fácil de evaluar. Cuando x vale 0, cuando x vale 1, cuando x vale 2. Cuando x vale 0, vale 0.5 directamente. Pero cuando x vale 1, entonces 0.5 más 1.67 sería 0.667. Y cuando x ya vale 2, entonces esto vale 1 exactamente. Esta es pues la forma de deducir una función de distribución acumulativa partiendo de la función de masa. Veamos cómo se grafica eso. Vamos a ver cómo está graficada. Fíjense que aquí está, tal cual, esta es la acumulación de valores, la tableta que les hice a mano hace breves instantes. ¿Cómo se grafica esto y cómo se interpretan estas rayas? Fíjense. Desde menos infinito hasta 0, sin incluir al 0, la probabilidad es ¿cuánto? 0, ¿verdad? Y es justamente lo que se lee aquí de este lado, porque esta es la forma de expresarlo en forma algebraica a través de una función de llaves. Profe, eso es como un estilo parte entera, ¿no? Así es. O sea, guarda relación con la función parte entera. Las funciones escalonadas es justamente una representación de la parte entera.
Luego, ¿qué significa este salto? Este salto significa que cuando la variable vale exactamente 0, ocurre un salto y alcanza el valor 0.5, ¿okay? Que es el que vemos aquí. Y para especificar que ahí la función es continua en ese punto, se representa con un circulito, como para enfatizar que ahí es donde justamente vale 0.5. ¿Y qué pasa para valores intermedios entre 0 hasta el siguiente valor que toma la variable aleatoria, pero hasta la izquierda de ese valor? La probabilidad se mantiene constante. Es decir, si nosotros evaluáramos la probabilidad de que x valga 0,5, la probabilidad de que x valga 0,5, o mejor dicho, vamos a ver. X, Profesor, sí, disculpe, adelante. Sí, pero realmente ahí nada más el valor de 0,5 está aquí, claro, claro, en el medio, exacto. Ajá, ¿lo ven? sí. Si nosotros lo evaluamos en términos de función de distribución acumulativa, ¿verdad? ¿Eso cuánto va a dar? Va a dar, es equivalente a qué? A que nosotros evaluemos la función de distribución acumulativa en dónde? En, ¿cómo se llama esto? En 0 más la probabilidad de que la variable valga exactamente 0,5. ¿Sí? O sea que me quedo aquí amuñuñado. ¿Cuánto vale esta probabilidad? Esta probabilidad va a valer 0.5. 0,5. ¿Y cuánto vale la probabilidad de x igual 0.5? 0. Por lo tanto, sigue dando 0,5. ¿Cómo las probabilidades de que la variable tome cualquier valor comprendido entre 0 y 1, esas probabilidades dan 0 por separado? Esos valores nulos de probabilidades, cuando los acumulamos en la función de distribución acumulativa, queda como resultado. Se genera este escalón. Este escalón es el resultado de acumular probabilidades 0 de todos estos valores que son imposibles de tomar por la variable aleatoria. Y por eso es que se mantiene constante entre 0 y 1 por la izquierda. ¿Sí? Profesor, pero 0 sería que no hay ninguna ¿no? Exacto, da 0. ¿Por qué? Porque entre 0 y 1 no hay variables. La variable no toma el valor 0.5. Como la variable no toma el valor 0.5, ¿verdad? Como no toma el valor 0.5, porque solamente toma valores 0, 1 y 2. La probabilidad de que la variable sea exactamente 0.5 es 0. ¿Ok? Es por ese motivo. ¿Se entiende? Bien. Lo que pasa es que parece que la voz tuya se distorsionó un poquito. Sí, No sé. no sé, creo que fue por el Wi-Fi porque se me quedó pegada la conferencia. Se sigue pegando. Bueno, entonces fíjense, esa es la razón por la cual se generan estos escalones. ¿Por qué ocurre el segundo escalón? Supongamos que queremos evaluar ahora la probabilidad de que x sea menor o igual que 2.7, por ejemplo, 2,7, ¿verdad? Eso es equivalente a que nosotros evaluemos la función de distribución acumulativa. ¿En dónde? En 1, ¿verdad? Más la probabilidad de que la variable valga exactamente 2,7. ¿Correcto? Esta probabilidad, ¿cuánto es? En 1, ¿cuánto vale? 0,667. Me salieron esos números feitos.
más. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2,7? 0. ¿Por qué? Porque es un suceso imposible, porque la variable no toma ese valor. Y por supuesto, eso da como resultado, ¿qué cosa? Nuevamente, 0,667. ¿Dónde está ese 2,7 por aquí? Si nosotros podemos decir que está más o menos de este lado. Es 2,7. No es pegado al 3. Yo puse 2,7. No. Ya yo me estaba Espérate. volviendo loco, pero sí. Sí, no. Disculpen. Vamos a corregirlo rápidamente. Es simple, es 1,7. Vale. Sí, a veces la dislexia me juega malas pasadas. Vamos a corregirlo. Es 1,7, disculpen. Sí, ¿verdad? Exacto. Ahora sí da la cosa. Ok. Si nosotros lo representamos en esta escala, ok, aquí estaría 1,7. Si lo proyectamos, fíjense que entonces la probabilidad se mantiene constante. ¿Pero es por qué? Porque se mantiene constante. ¿Qué significa? ¿Qué representa una recta horizontal en un plano cartesiano? En una constante, ¿cierto? Sea en matemáticas, sea en cálculo, sea en probabilidad. Es una constante. ¿Pero por qué es constante? Porque como esto es función de distribución acumulativa, la acumulación, lo que estamos acumulando son valores nulos de probabilidad. ¿Y por qué estamos acumulando valores nulos en este intervalo? Porque todos los valores que están comprendidos entre 1 y 2 son valores que son sucesos imposibles, porque la variable no toma valores intermedios entre 1 y 2. O toma 1 o toma el 2, pero no toma valores intermedios. Como no toma valores intermedios, su probabilidad individual es 0, que cuando se acumula en la función de distribución acumulativa da como resultado, ¿qué cosa? Un segmento horizontal, que es continuo en el punto y es discontinuo por la derecha. ¿Okay? A la derecha, aquí, justamente, o mejor dicho, a la izquierda del siguiente valor, ¿ok? Sigue siendo constante, pero ya cuando toma el nuevo valor, la variable, pega el brinco al siguiente valor de probabilidad. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante que nosotros podemos analizar de las funciones de distribución acumulativa es que las diferencias entre un escalón y el otro, ¿qué representan? ¿Qué creen ustedes que representan estas diferencias entre un escalón y el otro? Esta diferencia de altura, ¿qué viene siendo? El F pequeño. El F minúscula evaluado en 2. Es decir, que si yo agarro y digo F mayúscula de X evaluado en 2 menos F mayúscula de X evaluado en el valor anterior es exactamente igual al valor de la F minúscula de la función de masa evaluada en el punto. ¿Sí? Este es un resultado que es muy interesante, que también nos va a permitir poder salir de ciertos dolores de cabeza cuando veamos algunos problemas. Déjame reescribirlo aquí donde no esté tan rayado. F minúscula o la función de masa evaluada en 2 va a ser igual a la diferencia en alturas de la función de distribución acumulativa. F mayúscula de X evaluada en 2 menos F mayúscula de X, función de distribución acumulativa, evaluada en el valor anterior. ¿Ok? ¿Esta qué viene siendo? Bueno, sería F minúscula de X, o lo que es lo mismo, la función de masa de X, evaluada en ¿dónde? En 1. ¿Ok? Evaluada en 1, que es exactamente igual a ¿quién? A la F mayúscula evaluada en 1 menos la F minúscula evaluada en 0. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Qué sucede para el caso particular de esta? Bueno, que tanto la función de masa evaluada en el primer valor va a ser igual a la función de distribución acumulativa. ¿Ok?
valen exactamente lo mismo. O si queremos seguir, también lo podemos plantear de la siguiente manera. Podemos agarrar y plantearlo de esta forma. Que la función de masa evaluada en 0 es igual a la función de distribución acumulativa evaluada en 0 menos la probabilidad de que la variable sea menor que 0. Y por supuesto, ¿cuál es la probabilidad de este evento? 0. ¿Lo ven? Y por eso es que da exactamente igual. Bien. Entonces, bueno, este es más que todo una revisión de cómo es que nosotros manejamos las variables aleatorias de tipo discreto desde la óptica de una función de masa y desde la óptica de una función de distribución acumulativa. ¿Ok? Sigamos viendo, a ver qué otras cosas tenemos por ahí a la vista en las siguientes láminas. Ah, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a echar un vistazo a este ejemplo. Y ya con esto ya para ya irnos retirando, pues, porque ya la clase ya está prácticamente terminando, ya estamos ya casi listos. Considere un grupo de 5 donadores de sangre potenciales, de los cuales solo 2 tienen sangre tipo O positivo. Se determinará en orden aleatorio el tipo de sangre con 5 muestras, una de cada individuo hasta que se identifique un individuo O positivo. Sea la variable aleatoria Y, que representa el número de exámenes para identificar un individuo O positivo, determine la función de masa de Y la función de distribución acumulativa de Y. ¿Ok? Este es un ejemplo clásico de cómo construir variables aleatorias. ¿Ok? La construcción de la variable aleatoria no se limita solamente a determinar cuáles son los valores y cuáles son las probabilidades asociadas a cada valor que toma esa variable, sino llegar hasta la misma función de masa y su misma función de distribución acumulativa. Cuando uno construye la función de masa y la función de distribución acumulativa, ya tiene completamente definida la variable aleatoria. Cuando empiecen a resolver ejercicios de esa naturaleza, cuando pasen a la guía de ejercicios propuestos del tema de variables aleatorias, cuando les piden, deduzca la variable aleatoria, en pocas palabras les están pidiendo hallar la función de masa y la función de distribución acumulativa. ¿Por qué? Porque ellas resumen toda la información correspondiente a la variable aleatoria. Entonces vamos a definir los eventos, porque primero tenemos que establecer cómo es ese espacio muestral para poder generar los valores que toma la variable y sus correspondientes probabilidades. Entonces definimos el donante en el iésimo examen si es O positivo. Ese sería el evento A sub I. De modo que I es 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que considera un grupo de 5 donadores de sangre potenciales, de los cuales solo 2 tienen sangre tipo positivo. Se determinará en orden aleatorio el tipo de sangre con 5 muestras, una de cada individuo hasta que un individuo sea O positivo. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, en el iésimo examen es positivo, el donante en el iésimo examen es positivo. El donante en el iésimo examen no es positivo. Fíjense que lo podemos definir como A, y también en vez de utilizar B, también podemos utilizar A complemento. Ese también es válido. ¿Ok? A continuación se presenta el diagrama de árbol correspondiente a este experimento aleatorio. Fíjense que aquí, si hacemos un diagrama de árbol, sería, hay 2/5 de probabilidad de que se detecte a el donante en el primer experimento, ¿cierto? Como también hay 3/5 de probabilidad de que ese donante O positivo no aparezca en la primera extracción o en la primera muestra. Luego, en la segunda muestra, cuando se toma el siguiente donante, ¿qué pasa con el espacio muestral? Cambia. Antes teníamos 5, ahora de 5 pasamos a 4 donantes. ¿Ok? Cuando obtenemos 4 donantes, en el primer caso, sería ahora una probabilidad condicional. La probabilidad condicional de que detectemos al donante de sangre O positivo, dado que no se detectó en la primera extracción. ¿Ok? Versus
que no se detecte el donante de sangre de O positivo, dado que todavía no se había detectado en la primera extracción. ¿Ok? Y fíjense ahora que pasamos a una siguiente ramificación, a una siguiente etapa de ramificación de este diagrama de árbol, en el que ahora tenemos un espacio muestral más reducido. Si antes teníamos 5, luego teníamos 4, ahora tenemos 3 casos, ¿verdad? Y ahora tenemos otra probabilidad condicional, que sería la probabilidad de que sí se detecte a ese donante, dado que no se detectó ni en la primera ni en la segunda extracción. Se representaría de esta forma, ¿ok? Versus la probabilidad de que no se detecte porque tampoco se detectó ni en la anterior ni en la que estaba antes de esa, ¿ok? Y luego, ¿qué nos queda aquí? Nos queda aquí la cuarta posibilidad de que se detecte a ese donante, ¿ok? Dado que no se detectó en las 3 anteriores, versus que se detecte a ese donante, que no se detecte ese donante, dado que no se detectó en ninguna de las anteriores, pero esa última probabilidad es 0. ¿Por qué es 0? Porque resulta que ¿cuántos donantes nosotros tenemos allí en ese consultorio? 2. ¿Lo ven? Al ser 2, si no se detectó en la primera, ni se detectó en la segunda, ni se detectó en la tercera, ya se va a detectar en la cuarta. Entonces ya es un suceso seguro, porque entonces ya el conteo se hace con base a que tengo solamente, me quedan 2 donantes y los 2 son con el tipo de sangre O positivo. Entonces, por supuesto, ya esto me hace esta probabilidad condicional ya es un valor de 1, porque es un suceso seguro. ¿Lo ven? Entonces, fíjense que ahora con esta información nosotros podemos construir ¿qué cosa? Las probabilidades asociadas a cada uno de los valores. Entonces, fíjense, vamos a definir los valores de Y como 1, 2, 3 y 4. Es decir, ¿qué representa Y? Que se detecte en la primera extracción, que se detecte en la segunda, que se detecte en la tercera o que se detecte ya en la cuarta. Ya en la cuarta, ya ahí lo que queda, ya ahí es un suceso seguro porque ya lo que quedan son todos donantes de sangre. ¿Ok? Las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores que toma Y, no sería simplemente en el primer caso, sería 2/5 que se detectó en la primera, 2/4 que se detectó en la segunda, ¿verdad? 2/4 por acá, a ver. La probabilidad, ¿cuál es la probabilidad de que se detecte en la segunda? A sub 2 intersectado con B sub 1, ¿ok? Entonces se hace el cálculo, se multiplican aplicando lo que es despejando de la fórmula de probabilidad condicional, se halla las probabilidades de las intersecciones y nos da 0.3. Para Y igual a 3, se busca la probabilidad de que ocurra, de que se detecte en el tercero, que no se detecte en el primero y que tampoco se detecte en el segundo. Entonces hay que agarrar y utilizar esta probabilidad, agarrar y multiplicar esta probabilidad, ¿ok? Por la probabilidad de las intersecciones anteriores. Es lo que se ve aquí, ¿ok? Y luego nos da 0.2. Y la probabilidad de f sub y, bueno, sería entonces tal cual la probabilidad de multiplicar esto, por esto, por esto y por esto. Y nos daría 0.1. Una forma de comprobar que efectivamente esta función que está aquí es función de masa es que la suma de estas probabilidades individuales, ¿cuánto tiene que dar? Nos tiene que dar exactamente 1. ¿Por qué? Porque son particiones. Son particiones de ese caso, ¿ok? En ese espacio muestral. Así es como nosotros hallaríamos ya la función de masa. Si la graficamos tendría esta forma, ¿verdad? ¿Qué representa? ¿Qué análisis podemos hacer de este gráfico? Que es más probable que se detecte el primer donante en la primera extracción que en la segunda. Es poco probable que en los 3 primeros donantes no sean de O positivo. Es muy poco probable que tengamos que esperar hasta hasta el cuarto donante para determinar si ese es el O positivo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. La función de masa redactada de esta forma sería esta. ¿Ok?
Y después la función de distribución acumulativa, como ya les había enseñado, lo que sí hay que hacer es simplemente sumar a partir del segundo valor de y. El primer valor de la función de distribución acumulativa es exactamente igual al primer valor de la función de masa. Aquí simplemente es la suma de 0.4 más 0.7. Esta sería 0.9 es igual, es la suma de 0.4 más 0.3 más 0.2. Y 1 es la suma de todos los 4 valores que están aquí. Si lo graficamos, la forma de la función escalonada sería exactamente esta que ven aquí en pantalla. ¿Ok? Y esta sería su forma en notación de llave. ¿Ok? Fíjense que es importante para la función de distribución acumulativa que siempre reserven la primera fila, o mejor dicho, el primer renglón y el último renglón para esto. Para que, cuáles son los valores de y para los cuales vale 0. Es decir, todos los valores que están a la izquierda de el primer valor de la variable aleatoria. Y vale 1 siempre para todos los valores de y que están a la derecha, incluyendo el valor respectivo del último valor o el máximo valor que toma la variable aleatoria, incluyéndolo. ¿Ok? Esto es, pues, bueno, la notación general para función de distribución acumulativa en variable aleatoria discreta. ¿Ok? Bueno, ya aquí quedan estas preguntitas. Yo creo que lo más sensato es dejarlo ya para la clase del viernes, ¿ok? Para continuar hablando un poco de esto, ¿ok? Bueno, ya con esto creo que ya damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por la asistencia. Ya creo que ya son las 3, ¿ok? Cualquier duda, cualquier consulta, pues bueno, estoy atento por el WhatsApp. Bueno, que me imagino que todos estos días van a estar concentrados en aclarar dudas relacionadas al tema que se va a evaluar del primer parcial. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, estén atentos, fájense a estudiar, prepárense. Y bueno, seguimos en contacto por WhatsApp, pues, para aclarar cualquier duda relativa al primer parcial. ¿De acuerdo? Y bueno, seguimos trabajando. Es todo, muchachos, que pasen todos feliz tarde, estén pendientes de que yo subiré cuanto antes este video. ¿Okay? Y nos estamos viendo. Nos vemos el viernes, muchachos. Feliz tarde, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, pues.